Se sent bé? Molt bé. Bueno, aquí estem un cop més i volia començar orant, primer de tot, al Senyor, perquè sigui ell el que parli en el dia d'avui, igual que també m'ha ensenyat estudiant la seva paraula. Déu i Pare, donem gràcies, Senyor, per l'oportunitat de poder estar aquí, per al teu amor, Senyor, perquè sabem que tu ens estimes i ens ensenyes i vols el millor per cada... Gràcies perquè tu ets el nostre Déu i ens estimes i vols el millor per nosaltres, Senyor. Sigues tu parlant el dia d'avui, podem sentir la teva paraula a les nostres vides, Senyor, perquè podem créixer i podem acostar-nos dia a dia també més a tu, Pare. Gràcies en el nom del teu fill estimat. Amén. Tengo una presentación, si podemos poner el título. Quería hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y quería empezar el pasaje de hoy. Lo conocemos todos, es Efesios 5, 17 y 19. No es el centro de mi predicación, pero sí que es el mandamiento que Dios nos da. Dice en Efesios 5, 17, aquí lo tengo: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el día de hoy os quería hablar de tres cosas que nos pueden impedir ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Tres, podríamos decir, faltas de comunicación. Y hay 6 sentidos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. No, 5, perdón. El sexto sentido es el de la película. 5 sentidos, ¿no? Y 3 de ellos tienen relación con la comunicación. ¿Sabríais decir cuáles son? Vale. Gusto y tacto. Vale. Ahora, a la hora de comunicarnos son necesarios básicamente 3, podríamos decir. Sobre todo 2, pero bueno, es la vista. Necesitamos ver a quien queremos comunicar. Es algo interesante. ¿No os ha pasado muchas veces que habláis con alguien y está mirando para otro lado y pensáis que no os está escuchando? Entonces, es necesaria la vista para saber que estamos comunicando algo. El oído, obviamente, y la palabra son esenciales para la comunicación. Ahora bien, antes de empezar, quería hacer unas preguntas, y es si alguna vez habéis conocido a alguien lleno del Espíritu Santo. Si alguna vez habéis conocido a alguien el que podéis haber dicho: esta persona no está hablando por sí misma, está hablando, el Espíritu está hablando, porque tal vez os ha hablado directamente a vosotros, ¿no? Tal vez alguna vez, y seguramente, habéis oído al Espíritu hablar a vuestra vida de esa forma. Seguramente, porque si no, no creo que estuvierais aquí. Ahora, ¿qué necesitamos para tener esa consonancia con Dios, con el Espíritu? ¿Qué necesitamos para tener esa llenura? Y es necesaria tener una comunicación con el Espíritu para poder ser llenos de Él. Tenemos que saber escucharlo para poder ser llenos, para que nuestra vida pueda reflejar lo que el Espíritu, para que sea Él el que nos mueva. Ahora, vamos a poner el primer problema por el cual nosotros tal vez no podemos tener esa comunicación con el Espíritu y, por tanto, ser llenos del Espíritu. Ahí están
los tres sentidos, ¿no? La ceguera, la sordera y la mudez espiritual. Y esos son los tres impedimentos que nos pueden impedir a ser llenos del Espíritu. Vamos al primero, que es la ceguera espiritual. Ahora, hay dos posibles causas de la ceguera espiritual. La primera es la falta del Espíritu. La Biblia nos enseña que el que no tiene el Espíritu está ciego y no puede entender las cosas de Dios. Ahora, hay otra causa, la cual es el olvido, y es el pasaje en el que vamos a centrarnos un poco más hoy, y está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en el cual hay ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y el día de hoy quiero que recordemos todos juntos ese momento en el que Dios os habló a vuestra vida, a vuestro corazón. Porque aquí nos está diciendo que el que es ciego es el que ha olvidado el momento en que conoció a Cristo. El momento en que recibió ese perdón de esos pecados y por el mundo, por el bombardeo constante, por tal vez la rutina, se ha olvidado de lo que Cristo hizo en su vida. Y hoy venimos y acabamos de recordar eso mismo, ¿no? Que Cristo vino y murió por nosotros, pero creo que sea algo más personal y recordéis ese momento en que el Señor os habló a vuestras vidas y las decisiones que tomasteis. Un momento crítico en mi vida, ¿no? Fue cuando decidí bautizarme e ir al instituto bíblico. Fue a través de una persona que se llama John, en un campamento de palabra de vida, en 2012, ya hace mucho tiempo. Y realmente yo veo en él una persona espiritual, porque las palabras que me dijo él, una persona que conocí esa semana, que hablaba inglés y que me tenía que hablar por un traductor, porque yo no entendía muy bien el inglés, me dijo exactamente las palabras que yo necesitaba oír. Y él no me las dijo porque me conociera y porque supiera cuál era mi situación espiritual, sino me dijo: mira, he estado orando y el Señor me ha movido a que te comparta esto. Y yo me quedé a cuadros, ¿no? Pero me di cuenta de que solo una persona llena del Espíritu Santo puede llegar a hacer esas locuras, ¿no? A decirle a alguien que casi no conoce y a compartirle una palabra que haga un cambio en su vida, haga un clic en su vida. Y la verdad que eso me impactó, ¿no? Porque vi que no eran sus palabras, eran las palabras de Dios mismo hablando directamente a mi vida y diciéndome que tomara una decisión, ¿no? Que tenía que cambiar. Y es algo que valoro mucho y que siempre recuerdo de esa persona, ¿no? De cómo alguien puede tener esa sintonía de manera que el Espíritu le lleve a compartir algo que por ahí no tiene nada que ver, ¿no? Es como... claro, es que es eso, no conocía nada de mí, era como compartir algo de alguien a quien no conoces, ¿no? Y puede ser tan acertado, gracias a que escucha y está lleno del Espíritu Santo. Ahora, es necesario que recordemos el momento en que fuimos
el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, porque necesitamos ver, necesitamos sentirlo en nuestra vida. Ahora, vemos cuál es la cura, que es esto mismo, ¿no? Primero recibir, si no hemos recibido, ese Espíritu, reconocer que necesitamos de Cristo. Y si en algún momento de nuestra vida hemos olvidado lo que Cristo hizo por nosotros, estar atentos y escuchar y recordar lo que Cristo ha hecho por nuestra vida para que podamos crecer y llegar a ser llenos del Espíritu Santo. No solo por nosotros mismos, sino por los demás. Quiero puntualizar en cuanto a por qué es importante, o un ejemplo en el que podemos ver la importancia de tener presente siempre ese momento de nuestra conversión. Y podemos verlo en Pablo, no vamos a ir, pero él en Hechos se relata hasta 3 veces su conversión. Una cuando la narra el escritor y 2 veces él, predicando el Evangelio, usa su conversión como modo para predicar y nos da a entender de que él siempre tenía presente cómo Dios lo llamó y lo salvó. Y eso lo movía y era la base por la cual era lleno del Espíritu Santo. Por otra parte, en 1 de Pedro 4:3 nos dice que debemos cambiar, es suficiente el tiempo pasado para haber vivido como vivimos antes, ¿no? No debemos olvidar eso, sino que empezar a vivir de una manera desordenada, sino recordar eso y dejar el pasado en el pasado, ¿no? Recordar siempre lo que Cristo hizo en nuestras vidas para no volver hacia atrás, sino tirar hacia adelante. Vamos al segundo punto de esta falta de comunicación con el Espíritu. Y una vez puesta la mirada en el Espíritu, debemos escucharlo. Porque un problema es que no estemos atentos a lo que el Señor nos está diciendo a través del Espíritu. Es posible tener una relación con Él, ¿no? De lo veo y lo saludo, pero no escuchar su palabra. Y me pregunto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que abriendo la palabra o estando aquí en la reunión, Dios habló directamente a tu corazón? Y Dios te dijo, tienes que cambiar esto, tienes que mejorar aquí, mejorar allá. ¿Cuándo fue ese momento en el que el Señor habló directamente a tu corazón? Y el problema o la causa de esa sordera puede ser por una actitud pasiva, por una cristianidad pasiva. ¿A qué me refiero con una cristianidad pasiva? Pues es esa persona que sobrevive de la religiosidad, ¿no? Que solamente recuerda que Cristo lo salvó, pero eso no produce en él nada más que, sé que soy salvo, es el principio de mi fe, pero sobre esa base no construyes nada, por así decirlo, sino que queda ahí, ¿no? Sobrevives porque vienes aquí, porque estás en las reuniones, porque tal vez haces tu devocional, pero no buscas ir más allá. Te quedas contento con lo que tienes, ¿no? Tal vez, y es una realidad, que el mundo nos bombardea para que seamos cristianos pasivos. Bueno, eres salvo, no puedo quitarte eso, ¿no? No puedo remover tu fe. Lo que sí que puedo hacer es que esa fe no crezca, que te acostumbres, que te acomodes, que te acomodes a la religiosidad, a decir, bueno, voy a reuniones, asisto cuando tengo que estar, estoy cuando tengo que estar y así estoy, y estoy bien, ¿no? Porque hago lo que tengo que hacer.
Ahora, esta es la causa o provoca cristianos con falta de compromiso, cristianos conformados y acomodados. Y es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Vive bien, vive cómodo, gana mucho dinero y trabaja poco, ¿no? ¿Para qué? Para gastar el tiempo en ti mismo. Esa es, vamos, el sumum de la vida, del mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Qué más que ganar dinero, trabajar poco y poder hacer lo que a uno le apetezca? Ahora bien, el Señor no nos enseña esto, sino que Él dice que no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de amor. No, ¿cómo es? Perdona, ¿eh? Sino de poder, de amor y de dominio propio. En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí el Señor, en la carta de Pablo, nos está animando a que no nos conformemos a este mundo, no nos acomodemos, sino que seamos cristianos activos. Ahora, ¿cómo podemos ser activos? Pues, ¿cómo podemos ser activos? Esa es la pregunta. ¿Qué puedo hacer, ¿no? Para cambiar mi actitud. No sé qué actitud has venido hoy aquí. La verdad que cada uno es un mundo. Yo, sinceramente, esto es algo que el Señor primero me ha compartido a mí y yo os lo comparto a vosotros como buenamente puedo. Pero, ¿qué puedo hacer para ser un cristiano activo? ¿Qué puedo hacer para no conformarme como estoy ahora? ¿Qué puedo hacer para crecer, para mejorar? En 2 de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y esto nos da una pista, ¿no? Debemos, como hemos dicho, no conformarnos a este mundo, no enredarnos en lo que el mundo quiere. La palabra dice: no puedes servir a dos señores a la vez, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No podemos servir a los deseos de este mundo, a las riquezas de este mundo y también al Señor. Debemos luchar legítimamente, debemos esforzarnos. Y aquí tengo unos pequeños puntos en los que podemos hacer un cambio, ¿no? De ser unos cristianos pasivos a unos activos, y es con compromiso, participación y abundancia, ¿no? Compromiso contigo y con el Señor, de leer la palabra día a día, de no irte a dormir sin que el Señor haya hablado a tu palabra, sin haberlo escuchado, ¿no? Y participar en la iglesia, haciendo partícipes a los demás también de lo que el Señor nos ha hablado. Ahora bien, podemos estar en este punto y ser cristianos espirituales, ¿no? Porque somos personas que hemos recibido el Espíritu Santo, somos personas en las que escuchamos diariamente el Espíritu, y Él nos guía y Él nos enseña y nos redarguye a través de su palabra y nos indica cómo debemos crecer. No sé si alguna vez os ha pasado que durante toda la semana habéis abierto la palabra del Señor y el Señor os ha hablado en cada día algo específico.
¿no? Que cambiar, que compartir, que crecer, que ver, que luchar. Y es increíble cómo el Señor, a través de la palabra, va hablando a tu vida día a día. Ahora bien, creo que para que una persona sea llena del Espíritu Santo, no puede quedarse ahí. Falta un elemento, falta un sentido. ¿Cuál es? De los tres que habíamos dicho. El habla. Y es que no solo debemos llenarnos de su palabra, llenarnos del amor de Dios para con nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros, sino también debemos amar al prójimo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues compartiendo al prójimo acerca de esto que Dios está hablando y que el Espíritu está hablando a nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles pueden ser la causa de esta vergüenza, de esta mudez espiritual, ¿no? Puede ser que seas una persona que está en consonancia con el Espíritu, que el Espíritu habla cada día a tu vida, que el Señor te muestra por dónde tienes que andar, las decisiones que tienes que tomar, pero solo queda en ti. Solo queda en ti y el Señor. Ahora, algo que John me dijo es que no debía ser, si era lleno del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo es una fuente de agua viva. Y la fuente de agua viva produce otras fuentes, impregna a otras personas y hace que esas personas también sean fuentes. No se queda en uno mismo, en un crecimiento interno, sino que eso se expande a los demás. Ahora bien, muchas veces tenemos vergüenza, ¿no? De ser los espirituales de la iglesia, los santitos. A veces somos personas vergonzosas, introvertidas, y nos cuesta tal vez levantarnos aquí y compartir. O a mí personalmente me ha pasado de sentir que tal vez le tenía que predicar a una persona y en el momento de la verdad echarme para atrás y tener vergüenza de decir, uy, ¿y si ahora quedó mal? Uy, ¿qué me va a decir? Pero no debe ser así. Debemos ser firmes porque Él nos ha dado, como veíamos, espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Y la cura de eso es el amor y la confianza. El amor al prójimo. Saber que tu palabra, la palabra que Dios ha compartido en tu corazón, y esa guía puede ser de bendición para la otra persona. Y confianza en que es el Espíritu el que te lleva, no es tu propia idea de lo que el otro necesita, sino que tú, estando en consonancia con Dios, habiendo escuchado su palabra, habiendo abierto el oído a lo que Él dice cada día, Él te anima y te da esa confianza para compartir con los demás. Esto lo podemos ver, lo que Pablo le enseña a Timoteo, que le insta precisamente a esto. En 2 de Timoteo 4:2 dice: te encarezco delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la verdad que la Biblia insiste mucho en esto. Insiste mucho en que lo que el Señor nos habla, lo que podamos aprender de nuestra relación con Dios, no quede en nosotros mismos. Y hay una frase, una pequeña oración en la Biblia que dice: los unos a los otros. Y simplemente si buscamos, he buscado en el buscador de la Biblia
unos a los otros. Lo voy a buscar ahora mismo. Y es increíble la de cosas que solo en el Nuevo Testamento nos dicen, nos manda que hagamos los unos a los otros. Dice en Romanos, aceptaos los unos a los otros como también el Mesías os aceptó. Luego dice, sino que también sois capaces de amonestaros los unos a los otros. También nos dice, saludaos los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. No os envidiéis, ni provoquemos, ni nos provoquemos a las vanaglorias los unos a los otros. Sed bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándoos. La lista continúa, soportándoos, perdonándoos, con humildad, amonestándoos, amarnos, consolaros, exhortándoos, tened paz los unos con los otros, procurad siempre los buenos. Un montón de cosas. Es que podía hacer una predicación de 3 horas solo de los unos a los otros. Y creo que es una de las partes más importantes y por las cuales estamos aquí hoy compartiendo, ¿no? Es algo que el Señor me ha hablado esta semana y me ha dado justo la oportunidad de compartir esto el día de hoy, de ser de bendición los unos con los otros, de poder compartir lo que el Señor tiene que en nuestra vida los unos con los otros. No solamente hablar de cosas del mundo, del trabajo, de cómo está, de eso, sino de poder compartir lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y debemos compartir, como decía, espiritualmente. Quería que pensarais, tal vez si conocéis a alguien hoy en día, que es así, ¿no? Un ejemplo para vuestras vidas, que es alguien que está en consonancia con el Espíritu Santo, y no solamente eso, sino que es de bendición directamente con vosotros. Tal vez vuestro discipulador, tal vez vuestro esposo, vuestra esposa, un amigo, ¿no? Y que sea también vuestro ejemplo. Porque es algo a lo que es digno querer alcanzar. Y me gustaría compartir de una persona así. No sabía si compartirlo, pero creo que es lo que ha movido un poco a elegir esta predicación o acabar compartiendo en esto. Una de las personas que yo conozco y que han influido directamente en mi vida, como ya he dicho, fue John. Él habló directamente a mi vida, pero otro ejemplo que me gustaría compartir en el día de hoy, y con todo el respeto y de esto de la familia, es Roberto. Me acuerdo una vez prediqué aquí acerca de la oración, una reunión de oración, y animé a los hermanos y hermanas a orar por la iglesia, ¿no? A orar por la iglesia, por San Celoni, por cada uno de los hermanos para que podamos crecer, y los animé a que pudieran elegir a una persona, un hermano, un compañero para orar y para hacer eso mismo, ¿no? Para juntarse como hermanos a orar, porque no me gusta venir aquí, predicar, soltar el rollo y que no produzca cambio, porque no ese es el motivo, y si es así, estoy aquí en vano, ¿no? Y ojalá produzca cambio, pero... Y por ese motivo lancé ese reto, ¿no? De poder, pues, conocer, juntarse con una persona y poder orar por la iglesia. Y
Y fue Roberto el que se acercó a mí y, a mi sorpresa, ¿no? Tal vez, me dijo, juntémonos y digo, pongámoslo en práctica. Vamos a juntarnos y vamos a orar por la iglesia. Y bueno, nos juntamos 4 o 5 veces, las oportunidades que pudimos, y oramos por la iglesia y compartimos, y me di cuenta de que era alguien con un peso por la iglesia, con un peso por los jóvenes, alguien que siempre que podía se levantaba y compartía acerca de lo que el Señor había hablado por su vida, aunque muchas veces era difícil entenderlo, pero siempre con un corazón preocupado por esta iglesia y movido por el Espíritu Santo. Y eso marcó mi vida personalmente, y es algo a lo que aún me falta recorrido, ¿no? Pero a lo que quiero llegar a ser. Quiero llegar a ser una persona que está en consonancia con el Espíritu Santo, pero no solamente para yo crecer y ser más santo, sino para ser de bendición para cada uno de los que estamos aquí y para cualquier persona que pueda estar conmigo, para que pueda acercarse más a Dios y poder ser yo ese canal, esa fuente de agua viva que contagie también a los demás. Nada más, ese es mi deseo en el día de hoy. Tal vez he sido un poco desordenado y un poco distraído, pero quiero que os quede eso claro, que si estás teniendo un momento en el que no ves al Señor, porque el mundo te ha bombardeado con su ocio, con sus distracciones, que sea un momento de poner la mirada en Cristo, ¿no? Que sea una mirada en querer seguirle, en querer estar con Él. Si estás en una situación en la que estás siendo un cristiano pasivo y te conformas en abrir de vez en cuando a la palabra y asistir al culto, te animo a que puedas ser alguien que no solo busque eso, sino que busque que Dios le hable cada día a su vida. Y si tienes la bendición de que Dios te habla cada día a tu vida y te muestra a través de su palabra por dónde tienes que ir, y oyes el Espíritu Santo mover tu vida, que no te calles, que compartas con los demás, que puedas ser de bendición para las personas que, como yo, lo necesitan. Vamos a orar y vamos a ponerlo en manos del Señor. Padre, te queremos dar gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tú nos amas, porque en ti tenemos paz, en ti tenemos gozo y sabemos que lo que tú tienes para nosotros es de bendición, Señor, y no solo para nosotros, sino para los demás. Te pedimos y te queremos decir, Señor, que queremos escuchar tu palabra en nuestras vidas, Señor, a través del Espíritu Santo, que recibimos ese día, el que entendimos que tú eras nuestro Salvador, Padre, y queremos escuchar tu palabra día a día, queremos que nos exhortes, Señor, a mejorar y también nos ayudes a tener valor y a tener la confianza, Señor, de compartir con los demás, de levantarnos, de no estarnos quietos, sino de ser de bendición para los otros, para que puedan conocer de tu palabra, para que puedan crecer en tu palabra, Señor, para que no nos quedemos con una iglesia que se conforma, Señor, que se acomoda, sino que te ama a ti primero y ama también a sus hermanos, Señor, y quiere compartir eso también, que uno recibe de ti para que sea bendición a los demás, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas personas, Señor, que han sido ejemplo para nuestras vidas. Haz de nosotros alguien que pueda oír, que pueda ver y que pueda hablar de tu Espíritu, Padre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.
Muchas gracias.